Con la inteligencia artificial, como bien decías recién, es algo que nos está pasando por arriba. Digo, está todas estas prohibiciones para el uso de redes sociales por parte de niñas y adolescentes en varios países, que yo creo que es una buena iniciativa, que tiene un poco que ver con la protección de la mente. Pero es cierto que hay muchas cosas que pueden ser potencialmente muy beneficiosas en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito militar. No sabemos bien lo que está pasando, pero Eso es más pero, secreto claro, todavía, sí. sí. Yo tengo un mantra de que si no sabes explicarlo, no lo entendiste. O sea, si no se lo podés comunicar verbalmente a otra persona, no lo entendiste bien. Chile está a la cabeza en Latinoamérica en lo que tiene que ver con desarrollo de IA. Sin conversar con todas las personas que piensan diferente a uno respecto de eso, no se puede avanzar y no vamos a avanzar juntos a ningún lado, digamos. Personalmente estoy abierto a que haya diferentes visiones sobre qué es la neurodivergencia, incluso dentro de la comunidad de personas neurodivergentes. Hola a toda la gente del desconcierto que nos está viendo. Estamos aquí desde nuestra oficina en una entrevista de estos temas que nos gusta profundizar, poder conversar largo y tendido. Y en esta ocasión estamos con Abel Weinerman, autor de Pensamiento a la Intemperie, ¿qué entendemos por neuroética y de qué manera incide en nuestra vida? Un libro publicado recientemente por La Pollera Edición, a quienes les mandamos un saludo afectuoso también. Profesor del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica. Y si ustedes se han preguntado alguna vez cómo los algoritmos nos cambian la forma en que pensamos, en que nos relacionamos, nuestra atención. Si piensan también, han visto esa noticia alguna vez de Neuralink, de Elon Musk, que la idea de implantar un chip en el cerebro de un cerdo que probablemente después pueda estar en el cerebro de un humano, que todas estas ideas que parecen ciencia ficción ahora, pero quizás en un futuro puedan ser parte de nuestra vida cotidiana, esos cascos para medir redes neuronales que son cada vez más importantes para medir desempeño en espacios laborales, en espacios educativos. Y para conversar de todos esos temas que yo sé que la gente los quiere, el público del desconcierto, la audiencia del desconcierto las quieren escuchar, estamos con Abel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Santiago de Chile? Muy bien, bueno, muchas gracias primero por la invitación, feliz de estar conversando contigo aquí, feliz de estar en Chile. Yo ya, como te Sí. contaba recién, hace ya, dentro de poquito cumplo 8 años en Santiago y nada, feliz de estar acá y conversando contigo sobre esto. Una sola aclaración es Instituto de Éticas De ética Aplicadas. aplicada, Eso perdona, solo decíamos, para... lo vamos a editar aquí Claro. en postproducción. Lo primero que te quería preguntar, Abel, ya para meternos y para entender también cuáles son los límites también y qué estudia la neuroética para entender de un modo, a grosso modo, en qué es lo que nos estamos metiendo también con estas tecnologías que están impactando en nuestro cerebro y finalmente en cómo nos comportamos. Claro, bueno, la neuroética es un campo interesante porque ahí, como yo menciono un poco en el libro, es un campo muy interdisciplinario. Tiene la palabra ética ahí, entonces la gente que viene de las ciencias pueden decir, ¿esto qué es filosofía. Y tiene la palabra neuro ahí, De entonces los la gente de la científicos, sí. filosofía dice como, uy, esto no es filosofía. Y no, es las dos y ninguna de las dos. Es un intercambio interdisciplinario entre la ética y la neurociencia. La idea es que los desarrollos de la neurociencia tienen como insumos muy interesantes para desarrollar algunos conceptos importantes para la ética, y la ética también tiene algo para decir sobre qué direcciones puede tomar la investigación científica en neurociencia. Y en términos de riesgos y tecnologías, que era un poco lo que queríamos hablar, hay un fuerte énfasis en lo que son neurotecnologías, que son unas tecnologías que todavía no son tan comunes por fuera del ámbito médico como es la inteligencia artificial, en general, la generativa o los algoritmos en general, pero sin embargo tiene un potencial impacto muy, muy potente sobre lo que una vez que se instalen, digamos, de manera más masiva en la sociedad, y la idea es un poco anticiparse esos riesgos, ver qué tipo de cosas, por qué tipo de cosas tenemos que preocuparnos o qué deberíamos Porque hay anticipar. una cuestión que nos pasa siempre en Chile de que llegan estas nuevas tecnologías de distinto tipo y siempre viene lo público después a regular, que no ha pasado, uno lo puede ver desde Sí. casos más en otros ámbitos como Uber, que todavía está en la pelea por regularlo. Y estos son problemas interesantes porque también tienen que ver justamente con cómo nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, cómo nuestro cerebro también se relaciona con nuestro entorno y cómo estas tecnologías pueden cambiar ese tipo de cosas, entendiendo tecnologías, como dices tú, lo del casco neuronal en medicina, medicación,
algoritmos, hay toda una serie de cuestiones que nos están transformando nuestra forma de pensar, de ver, Sí. de ir y cómo nos entendemos también. Exacto, sí, son tecnologías que se están empezando a aplicar en varios lugares, pero no, como te decía antes, no, todavía no, de manera no tan masiva. Con la inteligencia artificial, como bien decías recién, es algo que nos está pasando por arriba. Todas las personas, ahora lo que me toca de cerca, que estamos en el ámbito de la educación, estamos como completamente con muchas ideas, pero con muchas incertidumbres sobre qué es lo que tenemos que hacer para incorporar la IA en la educación, por ejemplo. Y lo mismo, o más, o peor, va a ocurrir con la neurotecnología, entonces la idea es anticiparse un poco. Acá hay como un problemita en el medio que es esto de anticiparse, que es algo que hay, está muy bien explicado en lo que se llama el dilema de Coleridge, que es, el dilema básicamente te dice, si te anticipas y, digamos, si esperás a que la tecnología esté plenamente desarrollada para regularla, probablemente no puedas hacer mucho porque ya está instalada en todo tipo de prácticas e instituciones sociales. Pero si te querés anticipar, como no sabes bien cómo va a funcionar en sociedad, cuáles van a ser los problemas, tenés el riesgo de sobreregular o regular inadecuadamente. Entonces, hay que encontrar como el punto medio, el sweet spot de la intervención, de ver cuánto entendemos, en qué momento vamos a entender bien cuál es el impacto de estas tecnologías como para hacer algo al respecto, ¿no? Algo razonable. Porque en Chile también el 2021, si no me falla la memoria, se aprobó una ley de neuroderechos, avanzó en la Cámara de Diputados, que Claro, también ha avanzado en esa regulación de entender también los sí. neuroderechos como una cuestión importante en este Claro, momento. totalmente. Ahí hubo una reforma constitucional que esa se aprobó, es ley, es parte de la constitución actual, que menciona los datos neuronales, cerebrales y la protección de la indemnidad mental, creo que era la terminología que usó era la ley, que eso es un precedente interesante, se usó en un fallo de la Corte Suprema en contra de una empresa que se llama Emotif, que tenía algunas políticas de privacidad que eran un poco cuestionables, dado el grado de sensibilidad de los datos que Sí. manejaban. Y hay un proyecto de ley que ese es más interesante, más complejo, dice mucho más sobre cómo se puede llegar a aplicar a regular, digamos, estas tecnologías en el contexto del derecho civil, el derecho penal, etcétera, pero esa todavía no está, Sí, hay que esperar por esa todavía clara, sí. en el Congreso. Y ahí te quería también poner un par de casos concretos también para la gente poder entender este tipo de cosas, de que es verdad que a veces suena un poco de ciencia ficción, suena un poco lejano. Quizá obviamente en el día a día, como tal como comentabas tú, está lo de la inteligencia artificial y uno puede ver casos en otros países también de gente que se atiende psicológicamente a través de la inteligencia artificial, casos de suicidio asociados a eso. Podemos ver lo de los algoritmos también, de que no ha ido cambiándonos la forma de que la atención que tenemos. Ahora leer un libro parece cada vez más difícil con la velocidad que tienen los algoritmos y parece que todos los medios nos tenemos que hacer reel y TikTok o si no estamos fuera de lo que es Sí. la discusión y el debate público. Pero te quería poner el caso que lo había comentado al principio de Neuralink y de este caso interesante también de esta empresa de Elon Musk, que parece ser también este como em, emperador tecnológico global ahora en este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y de esta empresa también, que habían 12 personas implantadas con dispositivos cerebrales y que están midiendo y cómo este tipo de cosas también desde una empresa privada que tiene un interés también concreto y tiene un interés también de sacar utilidades para sus accionistas, puede llegar a transformar en un futuro la relación que tenemos con nuestro entorno. Y antes de la entrevista estábamos conversando también de esto de que se puede terminar con las interfaces y que puede haber una comunicación directa del cerebro a la palabra y que rompería tal cual como las cosas como las estamos conociendo ahora. Sí, total, o sea, en el horizonte hay cambios muy disruptivos, interesantes, potenciales oportunidades, pero muchos desafíos. Yo creo que ahora en relación, el problema de tecnologías y la mente o el cerebro, que es un poco lo que yo trato en el libro, tiene que ver, a ver, eh, va más allá de la neurotecnología en el sentido de casos como los que mencionabas. O sea, están el tema de la inteligencia artificial no generativa, o sea, el uso de algoritmos en redes sociales, que es súper problemático. Ahora está todas estas prohibiciones para el uso de redes sociales por parte de niñas y adolescentes en varios países, que yo creo que es una buena iniciativa, que tiene un poco que ver con la protección de la mente, exactamente. Esta idea de que el principal uso de la IA hoy en día tiene que ver con el apoyo psicológico, eso también lo encuentro súper problemático,
La comunidad de los psicólogos también lo encuentra súper problemático por varios motivos, pero yo creo que ahí podría haber igual también varias oportunidades, no es tan blanco o negro la situación. Pero es verdad que están estas otras tecnologías, lo del caso de Elon Musk que mencionas, ahí hay también una especie de... Originalmente Elon Musk, la promesa inmediata tiene que ver con aplicaciones médicas. Por ejemplo, algunos de estos chips tiene que ver con recuperar funcionalidades de personas que tienen problemas de salud, recuperar la visión, recuperar la motricidad para personas que tienen parálisis física. Pero a largo plazo, su apuesta es que estos chips van a ayudarnos, como su sueño, un poco distópico, si se quiere, es que va a ser la manera en la que vamos a no quedar obsoletos frente a la inteligencia artificial. Si estamos como integrados neuronalmente, físicamente con la inteligencia artificial, podemos mantenernos, digamos, a la altura de ella y de alguna manera adquirir las mismas habilidades o habilidades parecidas a las que tiene la inteligencia artificial en muchos campos los cuales ya nos supera completamente. Y eso, bueno, es un poco de ciencia ficción y hay que ver si también si queremos eso o no. Ahí está la cuestión de los límites del humano, etcétera. Pero yo me pondría en un lugar cauto respecto de eso en Porque dos uno puede sentidos. también cometer el error de irse hacia lo tecnofóbico y rechazar todo cualquier de este tipo de tecnología y Claro, aplicación. totalmente. Y hay algunas cosas que sí son mucho hype, como muchas tecnologías que todavía no conocemos, que, por ejemplo, hace poquito salió una noticia de que metieron a una hormiga en la Matrix, que básicamente supuestamente lo que dicen, están reportando muchos medios, es que reprodujeron el cerebro Sí, de una hormiga en formato digital y después le dieron a esa hormiga un cuerpo en el mundo virtual y la hormiga se empezó a comportar o a aprender o a vivir como si viviese en el mundo real. Y eso es un poco, eso es bastante exagerado respecto de lo que de verdad ocurrió, que es como la simulación de un cerebro, de la reproducción de una estructura neuronal. Nadie subió la mente de nadie al mundo digital. Entonces, hay muchas de estas noticias y a veces los empresarios se alimentan un poquito de este hype, tanto para el costado negativo como para el positivo, como para promover y para que la gente ponga la atención sobre lo que ellos están haciendo. Pero es cierto que hay muchas cosas que pueden ser potencialmente muy beneficiosas en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito militar. No sabemos bien lo que está pasando, pero, eso es más pero secreto claro, todavía, sí. sí. Pero yo eso, entonces sí me ubicaría como en el lugar de, bueno, ir a los datos y por eso ahí el periodismo responsable es súper importante hacerle llegar a las personas información real sobre cuáles son los desafíos reales del estado actual de la tecnología, proyecciones a futuro también, pero dentro de lo que es realistamente esperable. Entonces, y una es esto, por ejemplo, las interfaces de las Speech BCI, eso sí puede ser un game changer, como te comentaba antes, respecto de poder interactuar con la tecnología directamente por medio de nuestros pensamientos o por medio de la actividad cerebral, sin tener que usar teclados. Entonces eso podría generar un cambio significativo respecto de nuestra relación con la tecnología, que es fuertemente física. O sea, hay muchos estudios sobre cómo funciona la cognición, y la cognición en gran parte ocurre en el cerebro, pero hay mucho de cómo interactuamos físicamente con la tecnología que modifica mucho. Es distinto escribir a mano, escribir en teclado que Exactamente, escribir en el celular, por ejemplo. totalmente. Uno piensa diferente. Cuando, esto es anecdótico, pero tiene su trasfondo científico, cuando muchos profes volvimos de la pandemia a hacer clases físicamente y podemos caminar, la cabeza funciona de manera completamente diferente. Entonces, esta cuestión de cambiar cómo no, cómo nos relacionamos físicamente con la tecnología puede ser como súper... Cambia la forma en la que pensamos, es Sí, muy distinto, es verdad, escribir a con mano, largos a mano. océanos que escribir en En- un teclado, en un celular. Cambia obviamente sí. como tal como dices tú, esa forma de pensar, pensar colaborativamente caminando por un campo con un compañero, de forma distinta. Pero tocaba un tema al principio de tu respuesta que era también un caso que me gustaría profundizar, que era en relación cómo la infancia, los niños, niñas, adolescentes se están relacionando con los algoritmos, cómo los algoritmos están transformando, desde si lo llama lo macro, que es un tema que a nosotros también nos importa, la democracia, porque claramente ha cambiado la forma en la que los discursos públicos con la irrupción de estas tecnologías, pero en el plano más concreto también, el que te abocas tú también en el libro y que aparece
cómo los niños, niñas, adolescentes se están relacionando también con estas tecnologías, cómo lo están cambiando, cómo está cambiando la atención, cómo está cambiando la educación, cómo también la inteligencia artificial generativa nos está cambiando la forma en la que aprendemos y que ya todos dicen que uno tiene que ahora aprender a hacer prompt y que ya no hay que escribir el ensayo porque si le da un buen prompt y tienes que saber cómo preguntarle ahí, está cambiando todo este tipo Sí. de cosas y cómo también en la educación y especialmente en los más pequeños del hogar, que ven los padres a veces, muchas veces que están embobados en el celular o que le pasan el celular para que no, que es como el nuevo tete que antes se le daba a las guaguas. ¿Cómo lo ves tú, esta transformación que está pasando ahí? Ahí yo creo que, o sea, es muy importante hablar de tecnologías del futuro, pero acá estamos viendo un fenómeno del que nos tenemos que hacer cargo inmediatamente. No hay más tiempo, ya estamos retrasados respecto de eso. Y ahí yo veo dos problemas principales. Uno tiene que ver con el tema de los algoritmos en las redes. O sea, ahí está la cuestión de, bueno, esto de la economía de la atención, de cómo estos sistemas funcionan sobre la base de alterar el desarrollo y la formación del sistema de recompensa, que es fundamental para la toma de decisiones, la Parece que planificación ahora de los estuviéramos niños. todos en un casino. Exactamente. Y nosotros, que muchos de nosotros somos, bueno, yo ya tengo 42 años, entonces yo viví claramente mucho tiempo y crecí en un contexto donde esto no existía, pero esto me parece peligroso también para los adultos, pero para los niños y adolescentes me parece especialmente adulto porque son periodos críticos donde este tipo de capacidades se desarrollan. Además que está el Entonces, desarrollo cognitivo aún. exacto. Entonces ahí yo creo que hay algo muy importante, iniciativas regulativas que tienen que ver con prohibir o reducir el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. Creo que no es suficiente, pero es un primer paso. Eso es clave. Y con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que hay un problema diferente, pero que también es súper importante, que tiene que ver con la descarga cognitiva o el cognitive offloading. Muchas tecnologías que nosotros usamos las usamos para que hagan tareas cognitivas por nosotros, como la calculadora, etcétera, y eso es algo muy útil, no es algo malo per se, porque es básicamente dejas que el dispositivo haga alguna tarea por ti y eso te deja espacio libre para hacer otro tipo de cosas o para hacer alguna tarea más compleja. Entonces, el tema de usar tecnología para que haga cosas por nosotros no siempre es negativo, de hecho puede potenciar nuestras capacidades, pero en muchas situaciones puede afectarlas negativamente. Y yo creo que en el caso justamente de un contexto educativo donde son niños, adolescentes o jóvenes que todavía no desarrollaron completamente su capacidad de escribir, y la capacidad de escribir está muy conectada con la capacidad de pensar y razonar. De hecho, yo creo que, a ver, algo que yo tengo como un mantra es que si no sabes explicarlo, no lo entendiste. O sea, si no se lo podés comunicar verbalmente a otra persona, no lo entendiste bien. Entonces, desarrollar las capacidades verbales y de desarrollo de un discurso son muy importantes en periodos de formación críticos. Entonces, yo creo que ahí, me parece que la inteligencia artificial es una herramienta tremendamente buena para potenciar la educación. O sea, no estoy en contra de la IA en general. De hecho, me parece que se puede usar para muchísimas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de, hay como una estigmatización del desarrollo de la memoria o el memorizar. Y entonces, Como que ahora se descarta como una capacidad que ya es como parte. claro, si lo puedes googlear, no hace falta que lo memorices. Pero la memoria, lo importante es que no es todo. Hay muchos esquemas educativos que no son muy buenos porque están solamente basados en memorizar, pero es una capacidad que está a la base de todas las otras. Entonces, es importante la memorización, la atención. Hay muchas capacidades que pueden quedar, bueno, el desarrollo de la argumentación, el discurso, etcétera, que pueden quedar un poco relegadas por medio de estas herramientas tecnológicas. Entonces yo creo que ahí hay que intervenir ya sobre la educación y hacer algo digamos, para contrarrestar un poco estos efectos que ya deben estar operando, ¿Y digamos. cómo estamos en Chile también a nivel de regulación de eso? Por ejemplo, hablabas también de esto de acotar el número de horas. Han habido distintos proyectos de que no se ocupe celular en la sala de clase. Pero ¿cómo estamos también frente a esto? Yo veo a la comunidad académica, política, la sociedad en general, la veo muy atenta y muy activa. O sea, lo que estoy viendo es muchas iniciativas en diferentes universidades, políticas sobre el uso de IA de las universidades, gente, investigadores que están trabajando sobre el uso de tecnologías en las salas, tanto el impacto positivo como negativo. A nivel regulativo tenemos ahí, no sé en qué está ahí actualmente la ley de la regulación de inteligencia artificial. Entonces yo veo
creo que, bueno, y Chile está a la cabeza en Latinoamérica en lo que tiene que ver con desarrollo de IA. Yo creo que eso no es casual, que haya la gente le esté prestando tanta atención a esto. Y otro caso que también que estuve leyendo en el libro y que me parecía bien interesante, que aborda también las neurodivergencias y Sí, también en relación al consumo de medicación que impacta químicamente en los cerebros, sí, porque yo te voy a explicar mi experiencia, te voy a contar mi experiencia como generacional, que tengo 28 años, yo no, ahora no quiero, voy a ser súper cuidadoso con mis palabras, porque ahora está un poco esto de que, por ejemplo, el trastorno del TDAH, hay también con esto de la economía de la atención y con la cada vez la gente se auto percibe según diagnóstico, se autodiagnostica, perdón, sí, según lo que le aparece en redes sociales, en sí, TikTok, sí, sí. de poder tener TDAH, de poder tener autismo y de cómo también es la medicación, por ejemplo, consumir un Adderall en un adolescente, niño de 12 años puede también ir transformando su cerebro, o como una persona de 40 años consuma Adderall para poder rendir productivamente en un trabajo cognitivo que dado los tiempos y este Mm, mundo de hiperproductividad en el que vivimos hace cada vez más necesario. ¿Y cómo lo ves tú también sí. este como nuevo marco en el que estamos viviendo también de las neurodivergencias, que me parece perfecto que cada vez se conversan más, son parte de un diálogo cotidiano, pero también están este otro tipo de cosas que nos están transformando un poco la forma en que Sí. finalmente en que nos relacionamos, nos entendemos nosotros como seres humanos. Ese es un tema muy sensible Sí. hoy en día, por eso veo el cuidado con el que está formulando la pregunta. Yo lo que diría yo es que es importante que deje de ser un espacio de... O sea, es importante culturalmente que sea algo que podamos discutir De forma abierta y que yo de no haya forma venido más a hablar abierta de y eso. que no sea y que no esté tan estigmatizado el tener tal o cual opinión sobre eso. Yo en el libro hablo del tema del autismo, que es algo con lo que yo vivo, digamos, y también, bueno, conozco la neurodivergencia muy de cerca a nivel personal, a nivel experiencial, a nivel vínculos, a nivel médico me interesa muchísimo, a nivel neurocientífico es algo que me fascina y que lo estudio mucho, pero sí me parece que es muy problemático que es un tema tan importante esté tan atravesado a ver, por, Una cuestión moral, sí, por una cuestión moral o de estigmatización y que no demos la posibilidad o no podamos sentar a la mesa a conversar con gente que opina completamente, que directamente opina, esto es una moda o esto es algún invento o qué sé yo. porque obviamente la realidad es mucho Eh, más compleja que todo Sí, esta, es una suma de yo todas. creo que sin conversar con todas las personas que piensan diferente a uno respecto de eso, no se puede avanzar y no vamos a avanzar juntos a ningún lado, digamos. Entonces, yo creo que el primer paso antes de antes de tomar una decisión, yo creo que hay que limpiar la cancha y decir, sobre esto conversemos abiertamente. O sea, a ver, si usted piensa tal o cual cosa, no me voy a ofender. Vamos a hablar, digamos, abiertamente sobre este tipo de cuestiones porque pueden haber razones válidas para dudar sobre la validez, sobre la causa, porque muy bien, hay mucho de lo que decías recién, hay estudios vinculados al tema del déficit atencional que la proliferación de diagnósticos la vinculan a factores socioeconómicos, que tiene que ver con las mayores exigencias sociales, justamente esto que estamos hablando del funcionamiento de los algoritmos, las redes, que básicamente dañan o reducen nuestra capacidad atencional, el funcionamiento de nuestro sistema de recompensa, como la necesidad de dopamina, etcétera. Entonces ahí yo creo que es importante, el primer paso, yo diría, ahí es limpiar un poco la cancha y decir, hablemos todos, las personas que tenemos opiniones diferentes, incluso las que piensan que esto, digamos, que no es algo válido, no pensemos en personas que quieren invalidar la posición del otro, sino en personas que tienen una opinión diferente y que pueden tener sus razones que pueden ser atendibles. Entonces, yo creo que es muy importante en otros temas. Por ahí no, pero por lo menos en este tema tratar de reducir sensibilidades y abrirnos más a conversar con personas que piensen diferentes sobre esto, porque es un tema clave. Y yo creo que hay muchas cosas desde el movimiento de la neurodiversidad y la neurodivergencia
que son válidas y súper legítimas, pero tienen un impacto en cosas muy concretas, como mencionabas, que tiene que ver con el consumo de fármacos. Sí. En Chile ahí hay una diferencia muy, bueno, por lo menos la Argentina, que yo dejé hace 8 años, que acá es algo mucho más común, allá está muy estigmatizado el consumo de fármacos, entonces yo creo que ahí hay algo que es un tema que tiene implicaciones prácticas muy concretas en relación a la salud mental y que sería importante poder conversar más abiertamente. Yo escuché incluso gente, y con esto cierro, pero este tema, pero porque es un tema que me convoca mucho, he escuchado gente, por ejemplo, autista, dentro de la comunidad de personas autistas acá en Chile, quejándose de que no las dejaban decir o describir su autismo de la manera en la que a ellos les parecía más razonable, porque eran maneras incorrectas de hacerlo desde el punto de vista político. Pero, a esa Entonces, me dejaste ahí metido, pero ¿cómo una manera correcta de- y claro, porque si hay personas que se ven a sí mismos como que no ven mal tratamientos terapéuticos de ciertas de- neurodivergencias, entonces tenés una visión patologizante de la neurodivergencia y yo personalmente estoy abierto a que haya diferentes visiones sobre qué es la neurodivergencia, incluso dentro de la comunidad de personas neurodivergentes, y por lo menos a ver, no cancelar a las personas que tienen este tipo de posiciones, abrir espacios de diálogo, eso me parece Porque, o sea, importante. entendiendo, por ejemplo, en el caso del TDAH también, de que durante mucho tiempo hubo mucho subdiagnóstico en el caso de mujeres, por Mm. todo el tema Bueno, de masking también, pero yo creo que también eso es interesante de esta economía en la que estamos, que me pasa con mucha gente de mi generación con trabajo de tipo cognitivo como ultra demandante, que si no están 8 horas rindiendo como, y obviamente si quizás estamos como seres humanos, quizás deberíamos estar en una llanura, en una planicie, en unos cerros, caminando, corriendo, y mm, obviamente haciendo trabajo cognitivo, pero esa necesidad que ahora tiene la sociedad de 8 horas de trabajo continuo, cuando la persona no logra mantener ese grado de concentración, dice, bueno, quizá, según lo que vi en la información de TikTok, quizá tengo TDAH, y uno puede ir al psiquiatra, que tampoco quiero criticar al área de la psiquiatría, pero que también es un área que tiene su desarrollo y que uno puede ir y decir ciertas cosas y recibir un sí, cierto tipo de medicación. sí, Entonces sí. es un tema bien, bien complejo también de cómo pensamos, cómo entendemos, cómo nos relacionamos Sí. con la neurodivergencia. Sí, yo creo que es importante tener cuidado con no medicalizar problemas que podrían ser parcialmente sociales, y el tema de la productividad es clave. Yo empiezo ahí el libro hablando sobre el tema del Sí. descanso y el significado del descanso, La y posibilidad ahí de descanso como digo, parte también sí, de tener una vida plena, de desarrollar los sí, propios proyectos, encontrarle sentido a la a los vida. proyectos, sí. Y eso lo digo como trabajólico en recuperación, y sé que en Chile tiene un espíritu acá Porque lo en la dices ciudad. también cuando uno encuentra quizá una pasión en algo y esos dos mundos colapsan, el mundo Claro, del descanso y el mundo del trabajo, eso sí. y uno se vuelve una máquina al final de trabajar, se descompensan los vínculos afectivos, personales. Completamente. Sí, o el descanso, porque a veces los vínculos también son trabajo. Eso hay Sí, que, en verdad. hay que decirlo. Hay que regar las amistades, hay que regar la pareja, hay que cuidar. Y eso son responsabilidades. Entonces, hasta yo diría como el espacio de poder no hacer nada, mirar el cielo, mirar los cerros hermosos que tiene Santiago, vivir un ¿Verdad que poco. te interrumpí? Te interrumpo de nuevo, pero lo que dice que comparándolo también con Argentina, que Chile tiene una cultura del trabajo. Sí, sí. No quiero decir que los argentinos sean vagos, ahí No, son otros. yo tampoco, pero Pero fui acá hace un tiempo hay. y tenía el día del panadero, el Sí, día, sí, tenemos muchos feriados. 8 feriados, sí. Eso Me es hubiera así. gustado quedarme en Argentina Tal para cual. poder descansar. Así Y, que, y volviendo también a lo de la neurodivergencia, me interesa como profundizar, ya que nos está quedando poco tiempo, em, en lo que es el autismo, cómo entendemos el autismo, cómo se diagnostica, cómo es también eso que ahí esbozaste un poco, pero para entenderlo también más en profundidad desde lo neuronal, desde la neuroética y todas las implicancias que tiene en distintas esferas de la sociedad. claro, sí, ahí en el autismo sí creo que hay algo más parecido a lo que yo llamaría de neurodivergencia. En otras condiciones es un poco más complicado, pero ahí yo creo que hay algunos factores biológicos, digamos, que hablan a lo que va un poco el concepto, el paradigma de la neurodiversidad y la neurodivergencia tiene que ver con que
a ver, ser humano se dice de muchas maneras y hay mucha variabilidad respecto de cómo, digamos, de cómo se puede desarrollar plenamente una persona, digamos. A ver, y hay ciertas formas de desarrollarse que son muy diferentes de las maneras más típicas o más comunes. Y la idea es un poco ser... aceptar o promover la aceptación de cierta diversidad, de no patologizar ciertas maneras diferentes de socializar o de ser o de trabajar, de comunicarse, de interactuar, de personas que pueden vivir algunas, o sea, algunas formas de autismo requieren mucho más apoyo, pero otras, los principales problemas que tienen algunas personas autistas tienen que ver con la no aceptación por funcionar de una manera diferente, digamos, y la mayor fuente de su sufrimiento proviene de eso. Entonces, hay algo lindo, bueno, productivo que yo veo en el paradigma de la neurodivergencia, en este caso que tiene que ver un poco con ser más abiertos con la diversidad cognitiva, ¿no? Ser con diferentes maneras de relacionarnos. Pensamos distinto, nos relacionamos distinto. Exacto, eso. Yeah. Y ya se nos está acabando el tiempo, fue una conversación, fueron 30 minutos, yo espero que lo hayan también la audiencia del Desconcierto disfrutado. Estuvimos con Abel Weinerman, que yo creo que lo dije distinto a la primera vez, pero una conversación bien interesante de distintos temas, de cómo la neuroética incide también en entender varios de los procesos en los que vivimos, son distintos temas que aboca, y antes, como hacemos siempre, Abel, te dejamos la cámara del Desconcierto, la audiencia del Desconcierto, por si quieres dejar un mensaje cortito, invitar también a leer el libro, por supuesto. Ahí saludo a la pollera nuevamente. Así que es. Saludo a la pollera. Bueno, los invito a leer el libro. Yo creo que es una invitación linda a pensar, cuando hablaba de esto de limpiar la mesa y conversar con personas que están en la otra orilla, lo decía en muchos sentidos. El libro trata mucho sobre el tema de pensar sobre nuevas tecnologías en este sentido más abierto, hablar personas que tienen diferentes trasfondos en derecho o en ciencias, en humanidades, etcétera, o que simplemente tienen curiosidad. Todos los actores sociales, digamos, todas las personas son bienvenidas a reflexionar sobre estas temáticas y tiene un poco que ver con eso, con abrir un diálogo, crear una mesa diversa, abierta para conversar sobre estas tecnologías, para estar preparados y tener bien presentes qué tipo de cosas nos importan como sociedad y qué tipo de cosas queremos proteger frente a estos nuevos avances tecnológicos. Así que espero que se compren el libro y lo disfruten. Y muchas gracias. No, gracias a ti por venir y yo creo que algo que dices es bien importante de la necesidad de lo interdisciplinario para entender los problemas en los que está el mundo hoy. Así que gracias por venir, gracias por la conversación bien animada, bien lúdica también para poder entender mucho de estos temas. Así que la invitación está hecha, Pensamiento a la Intemperie, qué entendemos por neuroética y qué manera incide en nuestras vidas, de Abel Weinerman. Así que eso, si quieres más contenido como este, conversaciones profundas sobre medio ambiente, ciencia, tecnología, los invitamos a suscribirse al Desconcierto, darle like y además poder seguirnos en todas nuestras redes: Instagram, Facebook, X y TikTok. Así que para más contenido como este, por favor no te olvides de dar like y nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¿Salió bien el final? Es que el final es lo que más cuesta. Salió bien. Muy bien. Tipo, bueno, como si fuese lo el científico, soy malísimo con los nombres. El científico que estaba en silla de ruedas, que fue Stephen Hawking. Con Stephen Hawking. Y antes de partir, que siempre lo pregunto, ¿cómo se pronuncia tu apellido para no equivocarme y no mandarme ahí un carril? Dice Wagnerman. ¿Qué decir Wagnerman? Un primo dice Weinerman, entonces. Que eso yo sé que para la universidad mil gracias, sí. Sí. Eso si no después me retan. Sí, y la gente, y tengo que mencionar a la pollera. A la pollera, sí. Weinerman. Sí. Buenísimo. Estuvo entretenido, sí, estuvo lindo. Estuvo con ritmo.